hasiko naiz. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como de costumbre, les informo de los últimos datos en torno al COVID-19. En Euskadi se han realizado en total 119.596 PCRs y 65.430 test rápidos o serológicos. Y hasta las 20 horas del día de ayer se hicieron en total, en ese día, 8.017 pruebas. El número de casos confirmados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta ayer asciende a 16.959. El 77% están recuperados o dados de alta. Una buena noticia, como lo es que el número de camas libres haya aumentado en 52 en las últimas horas. En total, 532 personas permanecen hospitalizadas. La cifra de fallecimientos, por su parte, en estas 24 últimas horas, se ha incrementado en 19 personas. El número de contagios nuevos por PCR es de 33. Estos son los positivos detectados, como he dicho, por esta prueba, que es capaz de identificar si una persona está infectada por el virus en el momento que se realiza la prueba. Son datos, como digo, recogidos hasta las 20 horas de ayer. Por otra parte, deseo informarles de que la aplicación para móviles COVID-19.eus, uno de los canales de comunicación puesto en marcha por el Departamento de Salud y Osakidetza para contener la pandemia, ha registrado hasta la fecha un total de 67.348 descargas. Entre las y los usuarios de esta, 3.708 personas han afirmado tener síntomas propios del COVID en algún momento en el seguimiento del autodiagnóstico. A través de esta app, las y los profesionales han atendido a 1.051 personas con estos síntomas y 202 han sido derivadas a un centro de salud. Cabe recordar que este equipo lo componen un total de 50 profesionales sanitarios, 46 de ellos son médicos, principalmente médicos de familia, y también hay profesionales de enfermería. La aplicación está en constante proceso de mejora y, de hecho, recientemente se ha lanzado la tercera versión. Aplikazio hau garrantzitsua izaten jarraituko du. Pertsonei aukera ematen die, beren kontaktuei infekzio posible baten berri emateko eta aldi berean osasun aholkua jasotzeko. Esta aplicación va a seguir teniendo un importante papel en las próximas fases de desescalada a la hora de poder hacer un seguimiento de nuevos contagios. De hecho, este tipo de herramientas son una de las acciones promovidas por la OMS y por la Unión Europea como estrategias a seguir por los países para apoyar a los servicios de salud en trazar casos y en concienciar a la ciudadanía de la prevención. Esta herramienta permite a las personas informar a sus contactos de que pueden o es posible que sufran la infección y además posibilita que un profesional sanitario pueda hacer un seguimiento de sus síntomas y recomendarle las medidas que debe adoptar. Permite, en definitiva, cuidar de la salud de la población cumpliendo con las medidas de seguridad y de protección de datos. Finalizo, no sin antes insistir una vez más en las recomendaciones del Departamento de Salud para frenar la propagación del virus. Y, concretamente, quiero insistir en la importancia de lavarse las manos de forma frecuente y mantener la distancia de seguridad, que es al menos de 2 metros. En los lugares cerrados donde no es posible mantener esa distancia, el uso de mascarilla.
y en caso de que alguien tenga síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar o pérdida de olfato, debe comenzar con un aislamiento voluntario y ponerse en contacto con su centro de salud. Gogoratu eskuak garbitu behar direla eta gutxienez 2 metroko segurtasun distantzia mantendu behar dela. Norbaitek sintomarik badu, isolatu egin behar da eta bere osasun zentrora deitu. Nada más por mi parte, eskerrik asko. Zurea da hitza. Eskerrik asko, Murga sailburua. Eguerdion, prentsaurreko hau zuzenean jarraitzen zaudeten guztioi. Gaur, Murga sailburuarekin batera nosue agerraldi honetan, goizean zehar gure hezkuntza sistema osatzen duten hainbat eragilerekin bilera izan ondaren. Ikastetxe publiketako zuzendarien elkartearekin, familien ordezkariekin, hezkuntza patronalekin, sindikatuekin eta Euskadiko Eskola Kontseiluarekin. Amaitu berri den bilera horretan gure hezkuntza sistemaren egoera aztertu dugu. Ikasturte amaieran ikastetxetara itzultzeari eta deseskalatze prozesuari dagokionez, hezkuntza sailan lantzen ari garen irizpideak jakinarazi dizkiegu. Osasun sailak aztertu eta bermatu dituen irizpideak. COVID-19 agertu zen lehen egunetik, osasun sailak helarazi dizkigun gomendioek gidatu gaituzte, eta horrela jarraitzen dugu. Eskerrak eman nahi dizkiot Murga sailburuari, bere taldearen aldetik jasotzen ari garen babes eta laguntzagatik. Dakizunez, hezkuntzak duen garrantzia kontutan hartuz, oinarrizko zerbitzua izanik, gure asmoa beti izan da aurrez aurreko eskola jarduera berreskuratzea, eta badirudi horrela izango dela. Bistan denez, oraindik ezin dugu ikasgeletan normaltasuna berreskuratu, baina egungo egoerak aukera emango digu maila jakin batzuek ikasturtea ikasgeletan amaitu dezaten. Jarraian, ikastetxetara bueltatzeari buruzko alderdi garrantzitsuenak laburbilduko ditut. Hasteko, gure ustez, sentikorrenak diren ikasturteak lehenetsiko ditugu. Batez ere, titulu bat eskuratzen delako edo goi-mailako ikasketara igotzeko aukera ematen dutelako. Horrela, DBH-ko 4. mailako ikasleak, batxilergoko ikasleak eta lanbide heziketako ikasleak geletara itzultzea aurreikusten dugu. Bizi dugun osasun egoera berezi hau aintzat hartuta, ikasle hoien itzultzera mailakatua izango da. Osasun egoerak aukerarik ematen badu, maiatzaren 18an batxilergoko 2. mailako ikasleen txanda izango da. Lanbide heziketari dagokionez, egun horretan itzuliko dira goi mailako zikloetako 1. eta 2. mailetako ikasleak, eta erdi mailako eta oinarrizko lanbide heziketako 2. mailakoak. Astebete beranduago, maiatzaren 25an ikasgeletara itzuliko dira DBH-ko 4. mailakoak, batxilergoko 1. mailakoak eta lanbide heziketako erdi mailako lehen kurtsokoak. Eta maiatzaren 28an eskola presentzialeta itzultzea posiblez balitz, aipatu dituen ikasle guztiak maiatzaren 25an hasiko lirateke. Baina esan bezala gure asmoa itzulera mailakatua egitea da. Eskola jarduera presentzialerako itzuleraren aurrean, hezkuntza sailak zenbait osasun neurri zehaztu ditu. Osasun sailarekin eztabaidatu eta kontrastatu direnak. Neurri horietako batzuk aipatuko ditut. Ikasgela barruko espazioei dagokienez, eskola postu baten eta beste baten artean metroko eta erdiko distantzia gorde beharko da. Beraz, ikasgelaren tamainaren arabera, ikastetxeak espazio gehigarri bat erabiltzea beharrezkoa ote den egiaztatzea. Eskola esparruan dauden bitartean, ikasleek, irakasleek eta hezkuntzako gainerako profesionalek maskara jantzita erabiliko beharko dute. Hau da, bai eskoletan, bai atsedenaldietan. Ikastetxera iristeari eta eskolak amaitutakoan irteari dagokionez, ikastetxe bakoitzak beraien autonomiaren arabera une horiek antolatuko ditu. Sarrera eta irteerak mailaka gerta daitezen. Ikastetxera sartzeko bizarbide dituzten ikastetxeek zehaztu ahal izango dute zein den sarrera eta zein irtera, beti norabide beharrekoak bakarrekoak izan delarik. Jolastokian, atsedenaldietan, hainbat txanda ezarri beharko dira. Ikasle guztiek ordu berean bat egin ez dezaten. Eta jantokiari dagokionez, duela une bat esan nuen bezala,
eta osasun eta segurtasun neurriak lehenesteko helburuarekin ezartzen da ikasturtearen amaiera honetan ez dela jantoki zerbitzua berriz abiatuko. Horrela bada, jantoki zerbitzua abian ez jartzeak erraztu egingo du ikastetxeek beren ohiko ordutegiak egokitzea, irakaskuntza presentzialak egunean 5 orduko ordutegi trinko izan dezan, aipatutako hezkuntza mailetarako. Maiatzaren 25-tik aurrera, hezkuntza bereziko ikastetxeei eta gela terapeutikoei dagokienez, nahi duten familiek aukera izango dute haien seme-alabak geletara eramateko, osasun sailak esaten duen baldintzetan. Horrez gain, hau ere, maiatzaren 25ean eta orobide bereziko ikaskuntzei dagokienez, zentro bakoitzak bere ezaugarrien arabera, ikasleen presentziaren da bultzatutako dituzten jarduenen inguruan hartuko ditu erabakiak. Hezkuntza sistema alde batera utzita, nabarmendu nahi dut Eusko Jaurlaritzatik lana eta familia bizitza uztartzeko berariazko zerbitzua eskaini nahi dugula, haurreskolak partzuergoaren bidez. Koronavirusaren eraginpean gauden egun hauetan, osasun neurriek zerbitzua mugatzera behar gaituzte. Zerbitzua 0 eta 1 urteko haurrak dituzten familientzat izango da, baldin eta haien gurasoak edo tutoreek frogatzen badute funtsezko esparrutan lan egiten ari direla edota mendekotasun duten pertsonak zaintzeko ardura bere gain dutela. Une honetan, osasun sailarekin lanean ari gara beharrezko neurriak zehazteko, baina gure aurreikuspena da zerbitzua maiatzaren azken egunetan edo ekainaren hasieran eskaini ahal izatea. Como decía, hoy participo en esta rueda de prensa junto con la consejera Murga, después de haber mantenido a lo largo de la mañana una reunión telemática con los diferentes agentes que conforman nuestro sistema educativo. La Asociación de Direcciones de Centros Públicos, familias, patronales educativas, sindicatos y el Consejo Escolar. En esa reunión que acaba de finalizar, hemos analizado la situación de nuestro sistema educativo, el plan de desescalada del Gobierno vasco, así como las pautas y las medidas para los centros educativos de cara al retorno a las aulas de algunos niveles educativos si la situación sanitaria lo permite. Reitero que es nuestra prioridad garantizar la seguridad y la salud del alumnado, del profesorado y del resto de profesionales del ámbito educativo. En relación a la vuelta a la actividad docente en este final de curso, les hemos trasladado los criterios con los que estamos trabajando desde el Departamento de Educación, unos criterios que han sido analizados y avalados por parte del Departamento de Salud. Desde el primer momento en el que el COVID-19 apareció, nos hemos guiado por las recomendaciones que nos han trasladado el Departamento de Salud y así continuamos. Quiero agradecer a la consejera Murga todo el apoyo y la ayuda que estamos recibiendo por parte de su equipo y que en estos días están siendo muy complicados para todo el Departamento de Salud. Como saben, la educación es uno de los pilares de nuestra sociedad. Es un servicio esencial y por ese motivo nuestra intención siempre ha sido la de recuperar la actividad docente presencial si la situación sanitaria lo permitía y parece que así va a ser. Evidentemente, todavía no podemos recuperar la normalidad en las aulas, pero la actual situación nos va a permitir que determinados niveles educativos puedan concluir el curso escolar desde sus aulas. Ahora, a continuación, voy a resumir los aspectos más importantes en relación a esa vuelta a los centros educativos. Para empezar, y tal y como viene recogido en nuestro plan, para el final de curso vamos a priorizar aquellos cursos que consideramos más sensibles, debido sobre todo a la obtención de un título o a la promoción a estudios superiores. Así contemplamos el retorno a las aulas del alumnado de cuarto de la ESO, alumnado de bachillerato y de formación profesional. Dada la especial situación sanitaria, la incorporación de este alumnado se va a realizar de forma escalonada. Siempre que la situación sanitaria lo permita, el 18 de mayo será el turno para el alumnado de segundo de bachillerato. En relación a la formación profesional, ese día volverá también el alumnado de primero y segundo de la formación profesional superior y el alumnado de segundo de la formación profesional de grado medio y formación profesional básica. Una semana más tarde, el 25 de mayo, volverá a las aulas el alumnado de cuarto de la educación secundaria obligatoria, primero de bachillerato y primero de FP grado medio. Y unos pocos días más tarde, el 28 de mayo, volverían los de la primero de formación profesional básica. Si no fuera posible retomar las clases presenciales el 18 de mayo, todo el alumnado que he mencionado comenzará sus clases el 25 de mayo, aunque nuestra intención, como digo, es llevar a cabo un retorno escalonado. Ante el retorno de la actividad docente presencial, desde el Departamento de Educación hemos determinado una serie de medidas sanitarias que han sido debatidas y contrastadas con el Departamento de Salud. Hablamos, por ejemplo, de establecer distancias mínimas,
de determinar un horario intensivo o la supresión del servicio de comedor en este final de curso. Voy a enumerar algunas de estas medidas que tienen que ser del ámbito tanto sanitario como de organización del centro. En relación a los espacios dentro del aula, va a ser necesario guardar una distancia de 1,5 metros entre cada puesto escolar. Por tanto, dependiendo del tamaño del aula, el centro comprobará si es necesario usar un espacio adicional. Mientras se permanezca en el recinto escolar, tanto el alumnado como el profesorado y resto de profesionales educativos deberán llevar puesta la mascarilla. Esto es, tanto durante las clases como en los tiempos de descanso. Con respecto a la llegada al centro escolar y la salida una vez que se finalicen las clases, cada centro escolar, dentro de su autonomía y siguiendo las pautas de salud, organizará dichos momentos para que se produzca de una manera escalonada. Para acceder al centro escolar, los centros que puedan disponer de 2 accesos podrán determinar cuál de ellos se usa de entrada y cuál de salida de modo unidireccional. En el patio, durante los descansos, habrá que establecer diferentes turnos para evitar que todo el alumnado coincida a la misma hora y se mantengan las medidas de distanciamiento social. Y en relación al comedor, como decía hace un instante, y con el objetivo de priorizar las medidas de salud y seguridad, se establece que en este final de curso no se va a restablecer el servicio de comedor. La supresión del servicio de comedor va a facilitar, en ese sentido, que los centros educativos adapten sus horarios habituales para que la docencia presencial contemple un horario intensivo de 5 horas diarias para los niveles educativos mencionados. Señalar también que a partir del 25 de mayo las familias que lo deseen podrán asistir a los centros de educación especial, así como a las aulas terapéuticas, en las condiciones que determinen los responsables sanitarios, por supuesto. También el 25 de mayo y con respecto a las enseñanzas de régimen especial, cada centro, en función de sus características, determinará la presencialidad y las actividades a desarrollar. Al margen ya del sistema educativo, también quiero destacar que desde el Gobierno vasco pretendemos ofrecer un servicio específico que ayude a la conciliación familiar a través del consorcio Haurreskolak. Durante estos días en los que nos vemos afectados por el coronavirus, las medidas sanitarias nos obligan a acotar el servicio. El servicio irá dirigido a aquellas familias con niños y niñas de 0 a 1 año y cuyos progenitores o tutores demuestren que están trabajando en ámbitos esenciales o tienen a su cuenta el cuidado de personas dependientes. En estos momentos estamos trabajando con el Departamento de Salud para definir las medidas necesarias, aunque la previsión es poder ofertar el servicio durante los últimos días de mayo o comienzos de junio. Y antes de finalizar, sí quisiera agradecer a todo el profesorado el compromiso y la implicación que están mostrando durante estas semanas tan complicadas. En muy poco tiempo han tenido que adecuarse a un nuevo escenario, a un nuevo modo de trabajo, y el resultado está siendo muy satisfactorio. Os lo agradecen las familias y os lo agradecemos desde el Gobierno vasco. Eskerrik asko. Eguerdion sailburuak, pasamos a trasladarles las preguntas que hemos recibido a lo largo de la mañana. En primer lugar, las dirigidas a la consejera de Salud, Nekane Murga. En relación a las pruebas diagnósticas, tenemos varias preguntas. Dice, al igual que con los datos de la comunidad, ¿podríamos conocer los positivos por PCR en los territorios? Sí, les voy a dar los datos. Como he mencionado, hoy han sido 33 los nuevos casos de PCRs en el conjunto de Euskadi, pero estos han sido 18 en Vizcaya, 6 en Álava y 9 en Guipúzcoa. Quiero resaltar que ayer fueron 41, que fueron 6 en Álava, como hoy, 32 en Vizcaya, que hoy han bajado a 16, y Guipúzcoa fueron 3, que hoy han subido a 9. Por lo que quiero recordar que hay una variabilidad día a día, lo que nosotros llamamos dientes de sierra, y que lo importante es la tendencia. De cualquier forma, sabemos que esto tiene mucho interés, que tenemos muchos seguidores de nuestro boletín de datos y, por lo tanto, a partir de ahora vamos a incluir el describir estos datos de PCR en todas nuestras publicaciones, dividido por cada uno de los territorios históricos. Respecto a las pruebas que se les hacen a los futbolistas, le preguntan como responsable de la sanidad pública qué le parece que se hagan pruebas masivas a este colectivo. ¿Es un uso racional de los recursos? Bueno, hace cerca de 10 días, desde el Departamento de Salud,
hicimos una orden en la que se realizaba se regulaba qué laboratorios que debían ser validados, cómo la realización de estas pruebas diagnósticas deben tener una prescripción médica o una prescripción por una unidad básica de prevención o salud laboral y que a partir de esto se debía justificar su indicación. Por lo tanto, esto es lo que está regulado y esto es lo que el que solicite este tipo de pruebas tendrá que justificar. También quiero recordar que el Ministerio de Salud ha publicado el 4 de mayo un protocolo en el que habla de la estrategia de diagnóstico, vigilancia y control e indica que este tipo de pruebas se deben realizar a aquellos colectivos de mayor riesgo o esenciales, como son los sanitarios, los sociosanitarios, y nosotros, por ejemplo, estamos también incorporando a la Ertzaintza y algún otro colectivo. Con esto lo que quiero decir que yo creo que está regulado, que hay una responsabilidad por parte de aquellos que indican este tipo de pruebas y que así se está regulando por parte del Departamento de Salud y del propio Ministerio. Otra pregunta más en relación a los test. El Gobierno vasco ha hablado de adquirir test que puedan diferenciar IgG e IgM y que sean más fiables que los kits rápidos actuales. ¿Ha comprado ya algún producto? ¿De qué marca? ¿Cuántos? ¿A qué precio? ¿Qué características tienen? De momento no hemos adquirido ni tenemos un compromiso firme para ninguno de estos test serológicos o rápidos. Le puedo decir que tenemos dos en este momento en cartera, vamos a decir. Por una parte, tenemos un test que es producción de una empresa vasca, que también se realiza con sangre capilar, es decir, con pinchazo del dedo, y que diferencia IgMs y IgGs, es decir, si las defensas que una persona tiene son recientes o son ya estables. Está el Hospital de Cruces, su laboratorio, realizando la validación de este tipo de test y, según ello, pues se valorará su sensibilidad y lo que puede aportar al sistema sanitario. Por otra parte, tenemos una prerreserva con un laboratorio del ámbito internacional, pero esta prerreserva está condicionada a que nos envíen unos kits, también es de sangre capilar y es capaz de diferenciar qué tipo de anticuerpos tiene la persona, nos va a llegar del 19 al 26 de abril y acorde a cómo sea esa validación se podrá decidir el resto de condicionantes para cerrar un contrato, porque ya le digo, lo que vamos a priorizar es que sean test con una adecuada capacidad diagnóstica y sensibilidad. La siguiente cuestión. Ayer se apreció un aumento en los nuevos casos de contagio. ¿Cree que puede ser consecuencia de la vuelta al trabajo hace 2 semanas de los servicios no esenciales? Como he mencionado, hay unos dientes de sierra y ese aumento que mencionan de 41, hoy han sido 33 y el día anterior fue una cantidad algo menor. De momento no estamos observando una tendencia de incremento, sino al contrario, vemos que estamos estabilizándonos y en algunos aspectos bajando en algunas zonas más. Pero ya le digo que en un seguimiento de una epidemia no se debe valorar día a día, sino que hay que mirar con una perspectiva de tiempo mayor y así poder hacer este tipo de afirmaciones que usted dice, como valorar un cambio en una tendencia. En cuanto a la actividad asistencial, también hay varias preguntas. La primera de ellas, ¿cuántos casos de COVID-19 quedan en María Cristina? ¿Cuántos en IMQ San Onofre? ¿Y cuántos en hospitalización domiciliaria? Mire, pues en este momento tenemos a 5 personas que están en el Hotel María Cristina, IMQ Igurco Áraba tiene 19 y en la hospitalización a domicilio desde nuestros hospitales y centros de atención primaria se acude a los domicilios en 132 casos, lo que es visitas programadas de hospitalización domiciliaria.
dice un periodista, Osakidetza está enviando a casa a pacientes COVID sin confirmación de test negativo. ¿Por qué? ¿Supone algún riesgo? ¿Es lógico que estos pacientes tengan que recurrir a un test privado? La presencia de un test PCR positivo indica que el virus está o ha estado presente en esa persona. La PCR lo que identifica es fragmentos del RNA, que es el material genético del virus, que en muchas ocasiones permanece durante semanas con la persona sin capacidad ya de que ese virus esté, vamos a decir, el concepto vivo no me gusta mucho, pero vivo, con capacidad de reproducirse y de contagiar a otra persona. Por lo tanto, sabemos que la PCR en ocasiones la identificamos positiva, pero ya con un virus sin capacidad de dividirse y sin capacidad de contagiar a otras personas. Sabemos que la capacidad de contagio se produce al inicio de la enfermedad y al inicio del contacto de una persona con otra de la que ha adquirido la enfermedad. Y cuando debemos ser especialmente rigurosos en el aislamiento y en el seguimiento de las personas y de sus contactos, es en ese momento, en el inicio. Tenemos en ocasiones personas en las que hay restos del virus durante más de 40 días, pero se sabe que a partir de un cuarto día sin síntomas o a los 14 desde el inicio de la sintomatología, la capacidad de infección es muy baja. Por lo tanto, le quiero decir que las altas de nuestros hospitales se realizan con un criterio clínico y con un criterio de una persona con capacidad de identificar estos aspectos y explicarlos individualmente a cada persona. Ayer Osakidetza daba los primeros pasos para la desescalada anulando varios decretos. ¿Cuál va a ser el siguiente paso?, le preguntan. Bueno, como saben, a mediados de marzo vivimos una situación en la que hubo que abrir un estado de emergencia sanitaria y que, además, como todos saben también, hubo que reorganizar el propio sistema sanitario y evitar todo tipo de actividad en la que pudiera producirse o justificarse que las personas salieran de casa o hubiera contactos. Por otra parte, también no estaba claro, vamos a decir, aspectos mortuorios o de cómo debía actuarse con las personas fallecidas. Todo esto ha cambiado en este mes y medio y, al igual que el resto de la sociedad está avanzando hacia una situación de convivencia con el virus, pero próxima a la normalidad, también lo deben de hacer las órdenes que se hacen desde el departamento y todo lo que es el funcionamiento sanitario. Y ese es el sentido de que nosotros vayamos realizando este cambio o derogación de órdenes, ir adaptándonos a esta nueva situación, y lo vamos a hacer de forma progresiva, escalonada y acorde a cómo vayan los cambios que vayamos identificando en el número de casos y en el seguimiento de la epidemia. Sailburu ha mencionado hoy la aplicación COVID-19.eus. Ahora, en esta ocasión, le preguntan por la aplicación de la OMS para el seguimiento de los nuevos contagios y de sus contactos. ¿Está funcionando ya? ¿Va a contratar Osakidetza personal para realizar esta tarea y para reforzar la atención primaria? Bueno, esta aplicación, le puedo decir que hoy ya está en algunos centros de Osakidetza valorando su funcionamiento dentro de nuestra red informática. También hoy se están formando personas de Osakidetza. También ha habido una formación en pequeños grupos en el momento, lo que puede evitar que haya un nuevo crecimiento de casos, es que consigamos identificar precozmente a aquellas personas portadoras de la enfermedad, hagamos un correcto aislamiento y avisemos a sus contactos. Con respecto al plan de desescalada enviado ayer al Ministerio de Salud, hay varias cuestiones. ¿Cuáles son sus ejes principales? ¿Proponen en él facilitar el movimiento entre territorios dentro de la CAP?
cree que toda la CAP va a pasar a la fase 1 el lunes. ¿Hay zonas que podrían pasar ya al nivel 2? ¿Lo han pedido? Ayer realizamos el documento de propuesta y le puedo decir que el conjunto de la comunidad autónoma, el conjunto de Euskadi, hemos solicitado el pase a la fase 1. Hoy a la tarde vamos a tener una reunión bilateral con el ministro Illa y con su equipo. También vamos a tenerlo el Departamento de Salud y alguna otra persona del Gobierno. Una reunión bilateral porque, como saben, nosotros tenemos esta propuesta y queremos realizar de forma coordinada y con una actitud totalmente de colaboración, pero también defendiendo que somos la institución más próxima a la ciudadanía, la que realizamos el seguimiento, la que conocemos las necesidades del conjunto de la sociedad vasca y, por lo tanto, es algo que vamos a realizar esta tarde, valorar, pero sí, le puedo decir que el conjunto de Euskadi, acorde a lo que se establece, como no podía ser de otra forma, la capacidad asistencial, estamos con un nivel asistencial adecuado, tenemos un número de casos estable e incluso reduciéndose bajo, tenemos indicadores epidemiológicos también adecuados y por todo ello el conjunto de la comunidad autónoma vasca ha sido propuesta y esta tarde se realizará esta valoración conjunta y seguimiento con el Ministerio. ¿Cree que como consecuencia de que las medidas de confinamiento se han relajado, la gente ha podido perderle el respeto al virus? ¿Podría darse el caso de que las medidas de confinamiento vuelvan a endurecerse? Le preguntan. Siempre he dicho que el conjunto de la sociedad vasca y todos hemos tenido un comportamiento acorde a las indicaciones, así se puede ver cómo han estado nuestras calles y cómo ha sido la reducción en el transporte y en la movilidad. Se han dado hasta ahora una serie de medidas de alivio porque también vamos a decir que se había prolongado un tiempo y también estábamos viendo consecuencias en aspectos de tipo, vamos a decir, de falta de ejercicio psicológico y otros, y considerábamos que esto era necesario. Lo que también quiero decir que en ocasiones solo salen las partes negativas y que puede que haya sectores que sean menos conscientes de los riesgos que puede implicar para el conjunto de la sociedad no seguir las indicaciones. Pero, en conjunto, creo que tenemos que ser positivos. Creo que tenemos entre todos que apoyarnos para que se mantengan estas medidas que van a prevenir que haya una nueva ola, pero que sí es cierto que lo que damos son unas recomendaciones y de máximos. No hay que sobrepasar las indicaciones que se dan. Si se da 1 hora de salir, hay que evitar 1 hora y media. Si se recomienda no ir a sitios concurridos, hay que buscar sitios alternativos, porque el riesgo de que vuelva la epidemia existe. Y si estamos próximos, si estamos en sitios concurridos, si en sitios donde no podemos mantener 2 metros acudimos, la epidemia puede volver y las consecuencias van a ser para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, estamos en situación de esta desescalada, de pasar a la fase 1, estamos respondiendo bien, pero tenemos que tener la responsabilidad de seguir y de ser todos conscientes de lo que se nos pide es algo que está justificado. Y ya una última cuestión antes de trasladarle las preguntas a la consejera Cristina Uriarte. Se está hablando de varias iniciativas para poder detectar el virus en la población, ideas de entidades público y privadas. Detectar el virus por la voz, tiritas inteligentes que detectan síntomas. ¿En qué se está trabajando y qué fiabilidad tienen para ponerlas en marcha? Bien, yo quería diferenciar 3 líneas o 3 aspectos diferenciados. Por un lado, tenemos la prevención, que es ahora la base
de nuestra actuación, conseguir identificar precozmente las personas que inician síntomas o que pueden estar contagiadas por ser contacto estrecho, identificarlas y conseguir un aislamiento precoz. Por lo tanto, por una parte, la línea de la prevención. Por otra parte, tenemos la línea asistencial, estar preparados por si hubiera una segunda ola, pero también empezar a dar la respuesta sanitaria no COVID que necesita la población. Y, por otra parte, la tercera línea de trabajo, la investigación. Estamos con una enfermedad nueva, con un virus nuevo, que todo conocimiento nos puede ayudar. Sabemos además que es un virus con unas peculiaridades. Sorprende ver que uno de los síntomas que puede presentar es la pérdida de olfato o la pérdida de gusto. Y, por lo tanto, hay una línea de investigación de un grupo en Cruces. Le puedo decir que es un estudio que se realiza exclusivamente en 4 países del mundo. Nosotros somos uno de ellos y que estudia la posibilidad de ese cambio que parece que se realiza a nivel, vamos a decir, de orofaringe, laringe, olfato, pueda detectarse por medio de estas técnicas de cambios en la voz. Es una línea muy interesante, pero es investigación y no debemos precipitarnos en esta investigación y en otras, que pueden ser complementarias y ayudarnos, igual que lo son otros aspectos que se están hablando de nuevos tratamientos o la utilidad de conocer la seroprevalencia. Tenemos 3 líneas de trabajo, pero ya les digo que en este momento tenemos que tener más fe en que cada persona haga una prevención en sus actividades, una prevención en su trabajo, en educar lo que pueden hacer sus hijos o sus familiares. La segunda línea, si empieza uno con síntomas, tener claro que puede ser una persona que transmita esta enfermedad, autoaislamiento y aviso al centro de salud. Y, por otra parte, investigar y seguir trabajando para conocer más en el futuro. Goazen orain Uriarte sailburuarentzako jasotako galderekin. Vamos con las preguntas que los medios de comunicación nos han trasladado para dirigir a la consejera de Educación, Cristina Uriarte. Lehenengo galderak esaten du modu hontan, ikasturte amaierari begira, Espainiako deseskalatze fasean aurreikusita dago 6 urtez azpiko haurren itzulera. Euskadiren kasuan zergaitik ez? Esta pregunta también la trasladan o la solicitan en castellano. En el proceso de desescalado presentado por el Gobierno de España se contemplaba la escolarización de los niños de 0 a 6 años, pero el Gobierno vasco no lo contempla. ¿Por qué? A ver, hasiko naiz euskeraz, guk uste dugu hor planteatzen dana da lana eta familian bizitzaren uztartzea. Eta gure ustez, eta guzti hau aztertuta osasun sailarekin, ikusten dugula zelako baldintzetan posible izango litzateke ziurtasun neurri guztiekin olako zerbitzu bat ematia. Eta guk aztertu duguna izan da, batez ere 0-1 urteko edo adinetako umeentzat, bereziki espazio mugatuetan daudelako, mugikortasun handia ez dauketalako umiak, eta zenbait baldintza betetzen dutelako neurri batean ziurtasun neurriak horiek izateko. Eta alde batetik guk espero dugu zerbitzu honekin eta baldintza berezi batzuetan eta kolektibo batzuei zuzenduta ez denei pixka bat lana eta familia bizitza uztartzeko prozeduran edo bidean laguntzea. Badaude beste laguntza batzuk, Eusko Jaurlaritzatik, laguntzeko uztartze horretan, eta uste dut familia guztiak izango dutela. Horregatik guk ez dugu aurrikusten, bakarrik uztartze horretan martxan jartzea hezkuntza sistemaren beste ikastetxe batzuk bakarrik eragin horrekin, hori izan da gure erabakia. Como decía, en el caso de que se plantea, ante la propuesta o el planteamiento del Estado de hasta los 6 años de que puedan retornar de forma voluntaria a los centros, nosotros vemos que es una medida de carácter de ayuda a lo que es la conciliación familiar,
Por lo tanto, pues bueno, pues nosotros estimamos que si queremos mantener una serie de medidas que nos garanticen la seguridad y la salud de nuestros niños y de nuestras niñas y también de las familias, pues vemos que podríamos dar ese servicio hasta cierto punto asistencial, es decir, para poder ayudar a la convivencia y a la conciliación familiar en las haurreskolas, es decir, son espacios que están muy acotados en cuanto al número de alumnos, en cuanto al propio espacio, con unas características y un servicio muy estricto y que, según las medidas de salud y que nos vayamos acordando con ellos, pues se abrirán, pero en unas condiciones muy específicas y a unos colectivos muy determinados, es decir, aquellas familias de servicios esenciales y que tengan familiares dependientes a su cargo. ¿Descarta el Gobierno vasco definitivamente escolarizar al alumnado de categorías o de niveles educativos inferiores a cuarto de la ESO? Sí, en este plan de desescalada, que como comentaba la consejera de Salud, tiene que ser progresivo y escalonado, nosotros hemos primado, por un lado, el ámbito pedagógico de los cursos más sensibles y críticos, que sean pues porque tienen que promocionar a estudios superiores o porque tengan que obtener un título. Y ahí estamos hablando básicamente de cuarto de DBH o de ESO, el bachillerato y en el caso de la formación profesional. Son cursos que ya son adultos, que no requieren transporte escolar y con los que más o menos, pues bueno, dentro de unas normas marcadas por salud, de distanciamiento y de comportamiento y de higiene, pues se puede más o menos desarrollar una actividad educativa y lectiva presencial. En el resto de los cursos estimamos que tenemos que primar la seguridad de los más jóvenes, de los más pequeños, y bueno, pues seguiremos con un contacto muy estrecho desde los centros educativos este final de curso de una manera no presencial. Ha hablado con la ministra Celaá. ¿Qué le parece la propuesta lanzada por ella de cara al inicio del curso en septiembre? De momento solo conozco lo que ha podido declarar en los medios de comunicación, es decir, no tengo ningún conocimiento de cuál es la propuesta que baraja la ministra al respecto. Tenemos una convocatoria de conferencia sectorial de educación la semana que viene, pero de momento no tenemos ni siquiera el orden del día. Por lo tanto, poco puedo aportar al respecto. Irailera begira, 6 mailako ikasleak itzuliko dira, eta itzulera hori nola egingo da? Ikasle kopurua murriztuta, sistema presidenziala eta telematikoa nahastuz? A ber, iraila hor dago, baina pizka bat urruti. Momentu honetan, gure lehentasuna da nola bukatu kurtso hau, eta horretarako lehenetsi dugu gure baldintza, neurriak eta jarraibideak, nolabait, eta hori da partekatu duguna gaur hezkuntza eragileekin, beraiekin lantzeko, baina bai ari garala pizka bat pentsatzen ze gerta daitekeen irailan. Irailan eszenatoki ezberdinak ikusten ditugu, baina hori osasunak esango digu zen baldintzetan bueltatuko garen. Bai, aztertu dezakegu eszenatoki ezberdinak, pentsatu dezakegu orain momentu honetan aplikatzen ari garen neurriak, nolabait edo pautak, ematen ari garen pautak, oso entsaio bezala, zeratik horrek erakutsiko digu nola egin dezakegun ere irailan. Misma pregunta en castellano. ¿Qué previsión tiene el Gobierno vasco de cara al inicio del curso en septiembre? El inicio del curso, bueno, pues aunque parece que está cerca, también hasta cierto punto está lejos. Es decir, en estos momentos nuestra principal preocupación y a la que estamos priorizando es cómo acabar este curso escolar. En estos momentos hoy hemos tenido una reunión con con distintos agentes educativos para presentar cuál es nuestra propuesta de desescalado y cuáles serían las medidas y pautas a adoptar desde los centros, siempre en base a criterios de salud, en el sentido de, pues bueno, cómo hay que actuar. Esta nos puede dar una idea de cuál es la situación y cómo se tienen que abordar distintas situaciones y a partir de aquí pues sí veremos cómo puede ser ese retorno en septiembre, pero desde luego ahí siempre va a ser en función de la evolución de los casos del COVID y será salud quien nos marque. Nuestra esperanza, nuestro deseo, pues que vuelva todo el sistema escolar, lo que habrá que ver si vuelven en plena normalidad o en unas condiciones específicas. Haciendo referencia a esa vuelta a la actividad presencial en las escuelas el 18 y el 25 de mayo, preguntan si esa vuelta a las aulas va a ser voluntario, si van a decidir las familias o los centros o si lo determina el Departamento de Educación. Nosotros hemos planteado la vuelta
a la docencia presencial no de una forma voluntaria. Es decir, en estos momentos aquí se establece pues, como la docencia presencial como es habitual. Otra cuestión, que puede haber situaciones excepcionales, pues porque haya familias que sus hijos están enfermos o tienen alguna situación vulnerable en el sentido o crítica desde el ámbito sanitario, pues entonces se estudiarán esos casos y se analizarán cómo puede abordarse, pero por norma general la vuelta es tal y como se está planteando para estos cursos. Un periodista señala que el Departamento de Salud habla de 2 metros de distancia como medida de seguridad, pero que el Departamento de Educación contempla 1,5 metros de separación entre espacios entre alumnado en las aulas. ¿Por qué? Nosotros esta medida la hemos contrastado porque sí vemos que hay mucho debate en cuanto a las distancias. Al principio hablábamos de 1 metro, luego se habló de 1,5 metros, luego ahora se está hablando de 2 metros. En estos momentos, y esta medida desde luego contrastada con el Departamento de Salud, establecemos 1,5 metros entre puestos escolares y además tenemos adicionalmente, lo garantizamos con el uso de mascarillas en todo el recinto interior. Es decir, las mascarillas dentro del centro escolar van a ser de uso obligatorio, por así decirlo, por lo tanto está reforzado ese distanciamiento y esa seguridad de no contagio. Con las medidas planteadas en el caso del Departamento de Educación, son preguntas ya al margen de la rueda de prensa de hoy, pero que vinculadas a educación. En relación a las instrucciones facilitadas a los centros educativos para este final de curso, un periodista pregunta si tiene garantías el Departamento de Educación que el profesorado va a evaluar correctamente este final de curso. A ver, nosotros lo comentamos así cuando establecimos y compartimos con los agentes educativos directamente relacionados, que son los centros, por así decirlo, ¿no? y el profesorado, de cuál era nuestra propuesta de evaluación para final de curso. Y lo que sí tenemos muy claro es que quien mejor conoce la situación de cada alumno es el profesor o profesora o tutor o tutora de dicho alumno, ¿no? Entonces, ellos saben exactamente cuál ha sido el desarrollo de cada uno de los alumnos durante este curso e incluso también en este tercer trimestre de docencia no presencial. Por lo tanto, ahí lo que se les ha planteado a los centros y cada uno en función de cuál es cada uno, qué situación tiene, establezca un sistema de evaluación a base de una evaluación continua y luego distintas herramientas que también se les ha trasladado. En todo caso, todo esto está supervisado por el Servicio de Inspección. Por lo tanto, la garantía está ahí. El Servicio de Inspección va a supervisar todos los casos de evaluación y, de hecho, estos días se está poniendo en marcha una herramienta de la mano de todos los centros para que esto pueda garantizarse. Y una última cuestión, en este caso relativa a la oferta pública de empleo, que debido al coronavirus el Departamento de Educación decidió atrasar en el tiempo. La pregunta es clara: ¿cuándo va a anunciar el Gobierno vasco, el Departamento de Educación, la fecha en concreto de esa OPE? Pues yo creo que en estos momentos, en el momento en que tengamos unas garantías por parte de los criterios de salud que puedan, a su vez, garantizar el desarrollo correcto de la prueba. En estos momentos, en función de cuál sea la evolución, todavía estamos pensando que se podría y nos gustaría que se realizara en este año, pero es cierto que es salud quien nos va a marcar y todo esto se decidirá conjuntamente con los sindicatos, por supuesto. Bueno, erantzun honekin bukatutzat ematen dugu gaurko prentsaurrekoa, Murga eta Uriarte sailburuen prentsaurrekoa. Con esta respuesta damos por finalizada la rueda de prensa de hoy. Eskerrik asko.